Bueno, pues buenos días hoy aquí en Madrid. Buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos para los que nos veis desde otros lugares. Otro episodio más, hoy con María Alonso, para hablar de temas súper interesantes. Y bueno, pues Luis, te dejo que la presentes tú. Vale, bueno, hola a las dos. Pues nada, a ver cómo presento a María. Bueno, yo con María he compartido algunos espacios y algunas experiencias que me han ayudado a acercarme un poquito a lo que es su esencia, ¿no? La primera vez que conocí a María fue en la presentación de su libro Biodanza y Salud Mental. Y en aquel espacio descubrí la sensibilidad con la que María habla del tema de la salud mental y del sufrimiento psíquico, ¿no? Y como ella dice, su deformación le ha ayudado a descubrir caminos para reescribir el dolor psíquico desde la dignidad. Ujú. La siguiente vez que he compartido espacio con ella fue un evento iniciado por ello, que fue pedir al mundo de la biodanza que se posicionara contra el genocidio de Gaza. Y allí descubrí la claridad y la lucidez mental y la lucidez en los planteamientos que tenía María, pero también descubrí su implicación y su compromiso social como una forma de su identidad personal y también profesional, ¿no? Porque luego, cuando indagas un poco más, el tema de la salud comunitaria y el trabajo comunitario está muy presente en su vida, ¿no? Y por otro lado, sería Asturias, ¿no? La necesidad del contacto con la naturaleza y la necesidad de vivir a un ritmo más pausado y más humano. Esas han sido un poco de las cosas que yo he compartido con María, lo que he rescatado de su esencia. No sé si te sientes identificada con todo eso, María, pero bueno, es lo que yo he sentido y he descubierto en esos momentos que he compartido contigo. Sí, sí, sí resueno. Qué bonito es siempre, ¿no? Como escuchar, ¿no? Cosas de una cuando, ¿no? Cuando otras personas, ¿no? Se conectan también. Me encanta. Sí, 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 Pues resueno nada, con lo que traes. Patri, te dejo la primera pregunta para María. Muy bien. Pues nada, María, nos interesaba un poco conocer cuál ha sido tu trayectoria, aunque bueno, en tu web está súper bien explicado ese paso a, como decía Luis, a irte a Asturias, pero sí que nos cuentes un poco esa trayectoria un poco más personal, entre comillas, si quieres, de bueno, de cómo has llegado hasta aquí, hasta el día de hoy. Uf, sí, sí, pues un viaje, o sea, como que pensaba ahora cuando lo decías, hay como una historia, ¿no? Que igual es la historia, es una historia más aburrida y más académica, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con, pues, con ser psicóloga, estudiar la especialidad, el doctorado, el máster uno, el diplomado 2, ¿no? Como toda esta parte así más como de siempre como interés en seguirme formando, ¿no? Con mucha curiosidad. Y luego está la parte, bueno, como que tiene que ver también igual como con espacios de vincularme, ¿no? Que ahora que estáis, ¿no? Como en esta cosa de creando vínculos amorosos, pues yo la verdad es que siento que lo que me ha traído hasta aquí ha sido muchos vínculos amorosos, desde los que he compartido en el movimiento asociativo, ¿no? He estado muchos años muy implicada en la Asociación Madrileña de Salud Mental, que es lo que creo que ha sido el primer espacio para poder tener un pensamiento crítico, ¿no? En nuestra tarea de acompañar el sufrimiento psicosocial. Y esto me ha ido luego yendo abriendo otras puertas, ¿no? A espacios de querer construir cosas junto con otras personas, también en relación con todo el movimiento en primera persona y otros espacios comunitarios, ¿no? Bueno, es que podría como nombrar un montón. Y como que después, claro, estoy aquí en Asturias también, bueno, como que influyen muchas cosas, ¿no? Pero creo que ha llegado a un punto como que necesitaba salir de trabajar de otra manera, trabajar fuera de la institución. He estado más de 20 años trabajando en la salud mental pública y muy comprometida también con la defensa de lo público y por otra parte también como con intentar influir hacia unas buenas prácticas dentro. Y llegado a un punto, pues necesitaba estar fuera y construir otras cosas desde otros lugares. Y eso se juntó también con un deseo
así más personal, de hacerme esas preguntas, ¿no? Que, bueno, las biodanceras, ¿no, Luis? Pues nos hacemos y lanzamos, ¿no? De a qué me quiero dedicar, no sé qué quiero hacer, con quién quiero vivir, dónde quiero vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha habido un desarrollo también que me acompaña mucho también las prácticas narrativas a decir, bueno, pues que creo que quiero vivir fuera de Madrid, en un entorno más cerca de la naturaleza, no sé, como volver a empezar en otro lugar, trabajar acompañando procesos que no estén tanto, ¿no? Yo siempre trabajé acompañando a personas con unas historias de dolor y de sufrimiento y de muchas adversidades y mucho dolor. Y quería poder acompañar en este momento también desde lo comunitario, desde lugares más de lo social, de promoción de la salud y bueno, pues en ese viajeando, en ese viajeando. Yo te voy a hacer una pregunta que no estaba en nuestro guión, pero como ha salido el tema de la salud mental, ¿tú cómo ves este boom que se ha dado ahora de que la salud mental esté tan presente? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo desde tu experiencia? Claro, bueno, yo no soy, en nada soy de binarismos, entonces no sé si se puede responder es positivo o es negativo, ¿no? Creo Bueno, que tiene una cosa interesante que es que pongamos atención, ¿no? a nuestro bienestar también desde ese lugar y que nos cuidemos. Lo que pasa que sí que a mí me preocupa, y una parte que me preocupa, porque creo que desde el lugar en el que se está incidiendo en nuestra salud mental está muy aliado, ¿no? Como con las narrativas sociales más neoliberales, ¿no? En las que tú te puedes hacer a ti misma, autoayuda, autoconocimiento, autocontrol, auto. Y creo que muchas veces la manera en la que se está dando importancia a esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el autocuidado. Y como la verdad es que desde el lugar en el que yo estoy, desde mi posición como, no sé, en la vida como terapeuta, para mí es súper importante que podamos no borrar la influencia de lo social, de las adversidades que vivimos, de nuestras condiciones económicas ¿no? Y de cómo nuestra expresión de nuestra identidad encaja, ¿no? O no encaja o es rechazada, ¿no? En determinados contextos, pues como me importa no borrar eso, pues hay un punto que me preocupa. Me preocupa que lo que se esté acentuando es más individualismo. ujú. Ujú. ¿Qué piensas tú que debería de cambiar o que de alguna manera cambia lo que tú haces a la sociedad un poco en general? Bueno, no yo, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente remando en esta dirección. Al lado de esta tendencia más individualista hay mucha gente eh, pues construyendo lugares donde poder pensar pues en los determinantes sociales del sufrimiento, por ejemplo, poder crear espacios donde bueno, donde acompañar, pues pensando en los vínculos. Entonces creo que es que serían muchas cosas. O sea, yo creo, para mí, o sea, yo tengo tengo un antiguo compañero que decía, ¿no? Como que le llamaba, yo tengo mi pelmin, o sea, con lo que yo doy el pelmazo, ¿no? Tengo como dos pelmin, uno que tiene que ver con el no dejar de lado la comprensión de las desigualdades y de lo estructural, del poder, y cómo eso acaba también interseccionado con las etiquetas, los diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, como que mucho de mi curro tiene que ver con esto, ¿no? Como con poner en valor que las personas son las que más saben de su historia, de lo que les ayuda, de lo que no, de lo que les ha ayudado a resistir y, y, y bueno, influir en que podamos acompañar sin patologizar, ¿no? Esto
Esto sería como muy, muy resumido. Es que es una pregunta muy amplia. Yo no sé, o sea, estaba pensando, bueno, no sé, os lo dejo ahí. Te puedes explayar, ¿eh? Quiero decir que no necesariamente tienes que concretar. Tenemos el tiempo un rato, quiero decir, con lo cual te puedes explayar. Porque es lo que nos interesa es esa parte de explayamiento que muchas veces define Mm. mucho más las cosas, ¿no? O sea, vale, pues es que como que pensaba, bueno, en esto de... A mí me importa mucho como que podamos pensar en el poder. En el poder, por un lado, en el poder que tienen las historias que nos contamos para transformar nuestras vidas, y entonces no es lo mismo que nos contemos historias cerradas en las que hay una única historia en la que yo lo que pasa es que soy un TLT o soy, ¿no?, la etiqueta que me hayan podido, sino que podamos enriquecer historias que nos permitan abrir posibilidades y esperanza, ¿no?, y conectar con nuestra agencia, con nuestra dignidad, ¿no? Esto es ese poder, me interesa ese poder, el poder de las historias, pero también me interesa el poder que atraviesa a las personas para que nos contemos unas historias u otras, ¿no? Entonces, ese poder tiene que ver con, bueno, como con lo social, ¿no? Porque nuestra historia no nos la contamos en un, no sé, en un de forma aislada, ¿no? Lo que somos o lo que dejamos de ser es siempre en construcción con nuestra familia, lo que nuestra sociedad valora más, ¿no? Pues ¿qué valora ahora? ¿Qué valora? Que seamos todas emprendedoras y nuestra vida un emprendimiento de nosotras mismas y nosotras mismas el producto de, ¿no? Pues eso valora, pues eso influye mucho en cuando tú estás pudiendo lograr, ¿no?, o acercarte a eso que es socialmente valorado o esperado o no, ¿no? Entonces, bueno, como que construimos nuestras historias en esos contextos. Entonces, lo que se desvía de lo que la sociedad entiende como normal, ¿no?, los discursos, ¿no?, que sociales que pues, van a influir mucho en las historias que se cuentan las personas, y hay una parte, ¿no?, como de todas nuestras disciplinas, las disciplinas de lo psiquiátrico, de lo psicológico, ¿no?, que tienen un papel en colaborar a construir unas historias u otras. Entonces, para mí es como muy importante que podamos pensar que poder ejercernos como terapeutas, que podamos establecer relaciones colaborativas, que no quiere decir horizontales, porque sería eso como poder decir que podemos borrar la relación de poder, no la podemos borrar, no, va a estar ahí, pero nos podemos hacer cargo de ella, nos podemos responsabilizar de que tenemos un lugar de influencia y que nuestro lugar de influencia sea a favor de que las historias, que los conocimientos que tiene la persona vengan al centro, o sea, cómo, ¿no?, podemos construir conversaciones que lo que hagan es visibilizar lo que la persona sabe, su sabiduría, lo que, ¿no?, lo que la va a ayudar a estar. Entonces, como que para mí es muy importante eso, o sea, de todo esto, también a mí todo esto del poder, claro, también para mí ha sido una reflexión que ha venido mucho, por un lado, de estar en contacto con este asociacionismo profesional más crítico, pero también mucho el movimiento en primera persona, que ha sido como bueno, como una llamada de atención muy fuerte, ¿no?, a poder comprender cómo el sistema pues está en muchas ocasiones vulnerando derechos en la manera en la que se tratan las personas. Y ya no me refiero a como las cosas más evidentes, ¿no?, más claras, ¿no?, como las contenciones mecánicas, atar a la cama o los tratamientos involuntarios, ¿no?, sino todo lo que tiene que ver con la manera en que los profesionales pensamos que nos han dado, ¿no?, el título de poder decirles a las personas lo que les pasa y entonces cerrar sus historias en nuestros relatos, llenos de prejuicios ya no solo de prejuicios, pues no sé, capacitistas o racistas o homófobos o los que... No, prejuicios me refiero también a todos los que tienen que ver con nuestras formaciones, ¿no? Pues yo tengo una formación que lo que me lleva es a mirar, ¿no?, en torno a estas maneras de encasillar tu historia en mis modelos. Entonces,
Bueno, a mí todo este movimiento, ¿no? Unido al feminismo, inevitablemente, que es ¿no? Pues otro lugar, si no el lugar, la verdad, desde donde pensar las desigualdades y cómo lo estructural, ¿no? nos afecta, ¿no? Influye en nuestras vidas, en lo pequeño, en cómo nos relacionamos, ¿no? con los demás desde X mandatos, pues todo esto, todo este cóctel, un lugar que a mí me ha ayudado muchísimo, porque es como piensas en todo esto y dices, vale, bueno, sí, pero ¿y luego qué hago en las conversaciones, no? ¿Cómo me quito todo esto, no? Me importa no estar ejerciendo el poder. Yo he tenido unas crisis gordísimas de decir, pues es que no me voy a poder dedicar a esto, porque es que está en... Es muy difícil no ejercer poder y es muy difícil. Entonces, un lugar que me ha ayudado a, no sé cómo decirlo, a reunificar o a sentirme ha sido las prácticas narrativas, que a veces también podemos decir terapia narrativa, porque aparte de que son una práctica ética y política, me ha dado me ha reforzado como la intención, me he encontrado con mucha gente que está construyendo esas posibilidades como yo y como muchos otros que ya me venía encontrando en el camino. Y llevar estos entendimientos, esta ética, esta política a las conversaciones. Poder llevar, poder usar nuestras conversaciones para devolver a la cultura lo que es de la cultura. No sé, sería así como... Y que esto nos permita como tener más agencia sobre nuestra vida, posicionarnos ante lo que nos está causando dolor, ¿no? Y hacernos cargo, ¿no? de esto. Entonces, bueno, como que esto son cosas que me ayudan a mí mucho o me acompañan cuando yo estoy como terapeuta y también mucho en mis formaciones, ¿no? Que hago formaciones para profesionales y estos son mis pelmin, ¿no? Mi pelmin del poder y mi pelmin de las desigualdades y mi pelmin de los diagnósticos y bueno, pues, Tengo que salir un momento, las cuestiones del directo. Vengo. Sigue, sigue. no, ahí... Sí, yo te iba a preguntar un poco, porque me parece súper interesante, ¿no? Lo de la, cuando no sé si Luis te pidió, dinos un título, ¿no? Para esta charla, el eso, ¿no? El reescribir historias desde la dignidad. Me parece súper interesante y no sé si nos puedes contar un poco qué significa reescribir eso, ¿no? Una historia desde la dignidad, como muy para el día a día, no sé si me Sí. explico. Bueno, pues para el día a día, a ver, es que sí, o sea, a veces la verdad es que cuando me meto en los lenguajes de Reescribir. reescribir, sería retomar las riendas de nuestra vida desde la manera en que nosotros nos contamos las historias. Sería poder contarnos historias, nuestras historias, al margen de la hegemonía, al margen de lo que siempre nos dijeron que tenía que ser, ¿no? O sea, pues no lo sé, o sea, pues para mí contarme mi historia al margen de la hegemonía, pues en una mujer que, pues por ejemplo, que no es madre, supone, bueno, por suerte, ya hay ¿no? un contexto social en el que los discursos permiten que yo pueda construir mi historia sintiendo que esto puede ser una historia, algo, ¿no? que tiene que ver conmigo, con una identidad que yo prefiero, que yo aprecio, ¿no? Me siento en conexión con otras personas que han escogido caminos parecidos al mío, resueno con ellas y entonces puedo escribir mi historia desde un lugar de dignidad, no desde un lugar de que no soy una mujer como tiene que ser, ¿no? Entonces, la hegemonía sería, para ser mujer, por ejemplo, ¿no?
pues sería importante que, ¿no? Pues que tuvieras hijos o que tuvieras, ¿no? Como que te importara mucho el amor y tener una relación de pareja heterosexual, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me alejo, ¿no? De, pues de las ideas dominantes que pueden afectar a mi identidad, ¿no? Pueden dejarme en un lugar de yo tengo un problema, ¿no? Igual que hay otras cosas que ocurren, por ejemplo, los diagnósticos también sitúan mucho el problema en la persona, ¿no? Si tú tienes te dicen, ¿no? Que lo que tienes es un trastorno límite de personalidad, pues es que el problema eres tú. Y además es que los diagnósticos, el problema los diagnósticos de salud mental, como estamos hablando como de nuestra mente, ¿no? Es algo como muy de dentro, ¿no? Que no sé, que cómo está eso invisibilizando las cosas que te han pasado en la vida, las situaciones de violencia que has vivido, que yo no conozco a nadie que yo haya acompañado en mis 20 y pico años de acompañar personas, no he conocido a nadie que no tuviera historias de violencia de un tipo u otro que contarme, que había vivido y cómo eso había afectado a estar sufriendo, ¿no? Y cómo poder pensar cómo sería una historia de dignidad, reescribir las historias, serían las que pueden, por ejemplo, nombrar mi sufrimiento como una respuesta a algo que no hay que tolerar, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder pensar en que he tenido maneras, ¿no? Cómo salir, por ejemplo, de los discursos más que me dejan situadas en el lugar de víctima impotente, ¿no? Pues igual reescribiendo y teniendo conversaciones que pongan en valor todas las respuestas que yo sí di a la violencia, a lo que me estaba pasando, que a lo mejor no son respuestas súper efectivas, en plan, pues me fui, ¿no? Y acabé con todo, y entonces, ¿no? A lo mejor son respuestas que a lo mejor eran estar en silencio, pero esa respuesta igual estaba protegiéndome de que hubiera más violencia o de que esa violencia se expandiera a otras personas que yo quiero, ¿no? Entonces, como poner en valor, eso sería, o sea, como que las conversaciones nos podrían llevar a que reescribir en el sentido de ser autora de historias que me conectan con aquello que yo prefiero de mí, de mi identidad, no la identidad que me sitúa en yo soy un problema, ¿no? Eso sería como el camino, ¿no? No sé si lo he explicado como dices Sí, tú. sí, muy clarito. sí, Yo, muy yo- interesante. sí, yo quería preguntarte, ¿el movimiento de primera persona, qué es? ¿A qué se refiere? Intuyo que va por donde estás contando, ¿no? Pero lo has nombrado varias veces y me gustaría que lo pudieras explicar para que la gente que lo esté escuchando entienda Mm. en No, qué el movimiento consiste. en primera persona, mira, para mí, no, el movimiento en primera persona son las personas que han sido diagnosticadas, que han sido psiquiatrizadas y que se organizan para generar conocimiento y para hacer incidencia en la defensa de sus derechos y de cómo entienden que tienen que transformarse las cosas para recibir un trato digno. Entonces, todo el movimiento en primera persona se refiere, es amplio, igual podríamos decir los movimientos, porque, ¿no? Pero habréis oído hablar de los movimientos de orgullo loco o otros, o por ejemplo habréis oído hablar de los GAM, de los grupos de apoyo mutuo. Habréis oído, bueno, como que hay distintas maneras, ¿no? En las que las personas diagnosticadas han ido politizando su malestar, han ido, ¿no? Como cogiendo, ¿no? Pues esta idea de, bueno, vamos a ver, es que igual yo lo que estoy es respondiendo a un sistema en el que no es muy difícil adaptarse y no estoy de acuerdo en que mi respuesta a lo que ocurra aquí sea
encajado, ¿no?, en una etiqueta que genera estigma, que genera rechazo, que me genera situarme en un rol de mucha impotencia. Y bueno, como que es este movimiento al que me refiero, que es un movimiento amplio, que es, vamos, os animo muchísimo a investigar y a aprender de todo lo que tienen que decir. Para mí ha sido, vamos, para mí ha sido fundamental en mi formación aprender. Hay, por ejemplo, gente que desde el movimiento en primera persona está siendo agente de apoyo mutuo, está desarrollando su tarea profesional usando la experiencia que tiene en primera persona y su formación para acompañar a otras personas o para formar a profesionales, ¿no? No sé si habéis oído hablar de los programas de peer-to-peer. Bueno, o sea, es un movimiento bueno, que aquí, la verdad, en nuestro estado, que va ha dado muchos pasos en los últimos años. Hubo un congreso de escuchadores de voces, ese es otro movimiento, que otra manera de llamarlo, el movimiento de escuchadores de voces, hizo un congreso en Alcalá de Henares, en Madrid, creo que fue en el 2017, y esto pegó, ¿no?, un empujón, ¿no? Es un movimiento internacional muy potente y ahí pegó un empujón muy grande. Yo estuve en ese congreso y para mí fue un antes y un después ese espacio. Y a partir de ahí se empezaron a gestar más espacios, ¿no?, desde este movimiento en Madrid, que era donde yo vivía en ese momento, y en otros lugares. A esto se refiere. Sigue tú, Luis, porque es que sigo con problemas de... Vale. Todo esto que nos has contado, ¿cómo se concreta en lo que tú estás haciendo ahora? Pues bueno, se concreta por un lado en lo pequeñito de la terapia, ¿no? Como en lo pequeñito me refiero a esas conversaciones más uno a uno, ¿no?, que yo tengo cuando estoy acompañando a personas, y se concreta, bueno, pues ahí se concreta en una atención que tengo muy grande, ¿no?, a no imponer ¿no? Yo creo que todos los terapeutas tenemos como esta máxima de no juzgar, ¿no? Pero como que, no sé, a mí como todo este desarrollo me ha llevado a querer hilar muy fino en esto, ¿no? Cuando acompaño, estar muy atenta a que mi papel es poner en valor lo que la persona sabe, su sabiduría, y no imponer con mis teorías, o no ya diagnósticos, que yo no trabajo con diagnósticos, pero yo podría también decir, no, lo que te pasa es que tienes un apego seguro o inseguro, o que estás sobreadaptada, o que tienes un patrón 2 típico de enneagrama, o sea, habría muchísimas maneras de cerrar las historias de las personas desde mi punto de vista, que entorpecen a que podamos encontrar la historia única en la que la persona va a encontrar una manera de salir de un proceso de terapia con reautoría, ¿no? Como esta es la historia que yo me quiero contar y la que me permite también y me invita a estas acciones, porque me conecta con lo que es importante para mí, ¿no? Entonces, como que sería, en el proceso de la terapia, esto sería. Y está como súper presente también, toda esta chapa que os he soltado forma parte de la chapa de mis formaciones a profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues como que a unas entidades, o para la propia salud mental pública, pues como que me organizan formaciones y me llaman, o dentro también de recursos de entidades que acompañan personas desde el ámbito más de lo concertado, pues me llaman y voy contando estas cosas porque, bueno, como que me importa seguir, ¿no?, pues como influyendo en que podamos tener un trabajo crítico, que podamos pararnos a pensar y podamos pararnos y desde un lugar que es también para quienes acompaño desde la dignidad, es decir, desde lo que ya saben. No es un lugar como de
ir a señalar lo que está siendo un problema en tu práctica, sino que es un lugar de vamos a ver qué es lo que estás haciendo con respecto a los valores que te han traído a este curso y que ya está pasando, ¿no? Que ya está pasando, que ya está informando tu trabajo diario y que podemos, ¿no? Como visibilizar, ¿no? Podemos visibilizar las historias en las que estás contenta, contento con cómo estás currando con respecto a tus valores y, bueno, como pensar qué más acciones podrías llevar, ¿no? Y eso, pues, está en las formaciones. Y luego también en el trabajo que estoy haciendo más como por aquí en el rural, en Asturias, estoy desarrollando pues con colaboración con ayuntamientos, con los programas de soledad no deseadas, algunas propuestas pues para, bueno, pues para encontrarnos, para generar espacios grupales en los que pensar sobre las cosas ¿no? Y desde esta perspectiva. Entonces, pues bueno, aquí en Cudillero pues organizaron un ciclo de conversaciones sobre salud mental de 11 sesiones en las que, bueno, pues como que era un espacio grupal, en círculo, donde traer ¿no? algunos contenidos y luego generar espacios dialógicos, invitando a agentes sociales que ya estuvieran influyendo en el bienestar de la salud mental. Pues, por ejemplo, gente de las asociaciones de por aquí, tanto de salud mental como de vecinos, ¿no? y otros profesionales. Vino gente a participar desde distintos lugares. O, por ejemplo, espacios ¿no? que estoy facilitando ahora. Esta tarde tengo una sesión de cuidado de las personas que cuidan. Entonces, ahí también pues son lugares donde toda esta perspectiva está informando cómo yo planteo la actividad. Y entonces, pues, bueno, por ejemplo, estamos trabajando ahora como desde la dinámica del árbol de la vida, que es una de las prácticas colectivas que se hacen en narrativas. Entonces, bueno, como desde la metáfora del árbol, pues ir conectando, ¿no? Con cuáles son las historias que informan mis valores, mis raíces, ¿no? Mi tronco, mis habilidades, mis recursos, mis sueños, mis ilusiones, ¿no? Cómo me quiero desarrollar, cómo aspiro a que sea el lugar de los cuidados. Bueno, por ahí yo creo que es que no es que me atraviesa en lo que hago, yo creo que todo esto me atraviesa a mí en mi identidad, en cómo yo miro todo. Qué chulo. A nivel un poco casero, María, no sé si, porque se me estaba viniendo. ¿Quieres que te hable de las gallinas? ¿El qué, perdona? Como me has dicho casero, digo que si quieres que te hable de mis gallinas. No, pero, o sea, ¿cómo podemos, independientemente de esa etiqueta como terapeutas, tal, ¿no? Pero a nivel como más de la persona, ¿cómo podemos gestionar, sobre todo para lo que viene detrás nuestro, ¿no? Esas etiquetas, que es a mí de verdad que es algo que siempre a los críos pequeños o a los adolescentes, o yo ahora con mis sobrinos, ¿no? Siempre se nos ponen, o siempre ponemos, no lo sé, etiquetas. ¿Cómo danos un truquillo así, un truquillo rápido así no sé si para evitarlo, que creo que es bastante difícil, sino a lo mejor para que un crío tenga una etiqueta no le marque, ¿no? No sé muy bien expresarme, no sé si me estoy expresando bien. Ya, es que creo que una vez que está, es muy poderosa, porque viene con muchos trajes. Es muy difícil que cuando tú pones una etiqueta que está nombrando como que tienes tú el problema, ¿no? Tienes TDAH, no es que el mundo, ¿no? No es que es ya que tú tienes un problema en relación ¿no? Con cómo gestionar el mundo, no que en el mundo igual haya una situación en la que esto está pudiendo ser una respuesta.
Creo que el efecto de las etiquetas es poderoso. Yo creo que es mejor pues, no ponerlas. Claro, ¿qué pasa? Que es como una tendencia, ¿no? Como que está alrededor, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que qué es lo que esta etiqueta explica? ¿Qué es lo que nos ayuda a comprender? ¿Qué efectos tiene sobre lo que la persona siente de sí misma? ¿A qué acciones le invita? ¿Le invita a sentirse poderosa? ¿Le invita a sentirse impotente? Porque muchas personas experimentan alivio cuando su sufrimiento está siendo nombrado desde una etiqueta, ¿no? Es como, ya encuentro, ¿no? Explicación a lo que me ocurre. Y además a veces da sentido de pertenencia porque me encuentro con una comunidad que se nombra también, que ha sido nombrada como yo y entonces de la que a lo mejor puedo formar parte. Estas dos influencias son muy poderosas, pero es que tienen como una cara oculta que a mí me parece preocupante, ¿no? Hoy día hay unos artículos muy buenos, una serie de artículos, hay una gente que está trabajando esto desde Gran Bretaña, buenísima, y los han traducido en una revista, una página web que se llama Mat in México. Bueno, una de las preguntas que se hacen es ¿cómo es posible que estemos necesitando una etiqueta para encajar? ¿Qué es lo que nos está pasando, ¿no? Que para poder encajar, en vez de poder pedir que el entorno, ¿no? Respete nuestra diversidad, nuestra manera de estar única, de estar en el mundo, de aportar nuestras habilidades, nuestra sensibilidad, ¿no? O darle, o entender que detrás de mi comportamiento, aunque sea incluso rarísimo, ¿no? Igual hay una historia sobre la que preguntar, ¿no? Algo a lo que está respondiendo eso, o algo de ese comportamiento está comunicando, o que necesita, ¿no? ¿no? Como que qué es lo que esta persona necesita para que ese lugar de dolor, ¿no? Pues pueda respirar más y tener, ¿no? Menos influencia. No sé, como que yo me haría todas esas preguntas, porque claro, es que además muchas veces, y claro, lo que no tendríamos que hacer es encima culpar a las personas que reciben la etiqueta por luego estar como lo que dicen en un rol de enfermo. Es que desde que bueno, vamos a ver, es que todo ha influido, ¿no? Hemos colaborado en que la persona sienta que el problema está en ella, en una cosa que además ahora se lleva mucho todo lo neuro, algo, y si algo no lleva el prefijo neuro, parece que no es serio, que no es un conocimiento valioso o que no nos va a ayudar, ¿no? Y entonces, claro, desde esto de lo neuro, cuando nombramos las cosas como neuro, estamos hablando de que es algo como estructural, ¿no? De nuestro sistema nervioso. Esto no es negar que las experiencias adversas influyen en nuestro cuerpo, ¿no? No es negar eso y no es negar que las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo van a influir también en nuestro bienestar. No es negar eso, pero es ver desde qué discurso se está haciendo, porque si se está haciendo desde uno determinista, me pasa esto porque tengo esto, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué opciones tengo? Pues no sé, algo que influya directamente ahí, pues es complicado. Bueno, nada, seguimos un poco con el planteamiento inicial. Es una pregunta que hacemos a todas las personas. ¿Qué cambiarías en la sociedad o qué crees que esta sociedad necesitaría para cambiar o estar más en línea con crear vínculos? Pues, no sé, pues igual me voy a repetir, pero yo creo que no haya tanta desigualdad y que haya más respeto a nuestra manera única de estar en el mundo, que todas tengamos un hueco que no necesite ser normalizado o Ujú. eso. Qué bueno. Volviendo un poco a tu trayectoria, también nos gusta ver un poco qué le dirías a esa María de hace 20, 25 años que quizá empezó este camino, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a aquella María? Bueno,
Es que hace 20 años, pues había un montón de cosas, claro, pues mira, yo le diría, digo, madre mía, la de aventuras que te esperan, confía, ¿sabes? Porque como que pensaba, ¿no? Que hace 20 años, pues mira, hace 20 años falleció mi padre y yo creo que eso, ¿no? Y poder conectar con la historia de mi padre desde otro lugar, ¿no? Y darme cuenta de cómo había influido en mi vida de muchas maneras. Mi padre vivió en la calle muchísimos años y falleció en la última etapa de su vida, vivía en un albergue para personas sin hogar. Y bueno, es una experiencia que yo he vivido con, no sé cómo decirlo, pero bueno, como con una cierta presencia, ausencia, conexión, desconexión, ¿no? A lo largo de mi vida y bueno, creo que fue justo hace 20 años, justo hace 20 años, cuando falleció en septiembre del 2005. Y creo que de algún modo, no solo, ¿no? Pero empezaban a pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que me separé, empecé teatro, hago biodanza, después estuve un año trabajando en Palestina, en fin, como que me aprobé unas oposiciones, renuncié a mi plaza después para empezar en otro lado, como que diría... María, prepárate que llegan curvas, que la vida va a estar llena de cosas y confía, porque sí. Y toma decisiones, o sea, como que pensaba, pero toma decisiones, pero está bien, respeta los tiempos que necesitas porque la verdad que me tomo mucho tiempo para decidir cosas, pero bueno, puedo pegar cambios vitales así importantes una vez que ha madurado y, y la verdad no es que siempre salga todo bien, pero no miro atrás, ¿no? Entonces, como no miro atrás, que ni miro atrás, mi historia me acompaña, pero quiere decir que no ando en arrepentirse o algo así. Pues la siguiente pregunta va al revés. ¿Qué te traerías de ese pasado ahora? De esa María de hace 20 años, ¿qué te traerías de aquel momento? Mm. Es que me sale casi lo mismo, porque como estoy en un momento bueno, ya no es tanto de empezar, porque ya me vine de Madrid hace 2 años y medio, pero me sigo sintiendo con mucho desafío que me implica como también eso de María confía. O sea, yo todo el rato es como María confía, que no, sí, y pensaba, mira, y pensaba también como cuando pienso en algunas cosas que no me habitaban en aquel momento, como que pienso que te acompañe a la hora de, no sé, como de acompañar a otros, como toda esa posibilidad de crecimiento que todas tenemos, ¿no? Como cuando me veo hace 20 años, digo, joder, madre mía, había un montón de cosas en las que no pensaba, que no sabía o que no me importaba. No sé si no me importaban o no estaba tan... Y digo, bueno, pues como que no se me olvide, ¿no? Que, no sé, como todo el proceso que podemos tener cualquiera. Yo me quedo con respeto, con al final con esa aceptación, ¿no? De aceptación y esa confianza de decidir mi historia, ¿no? Y qué es lo que me quiero contar. Nos gustaría, así como para finalizar, una frase que haya marcado tu vida o una frase que sientas que puede ser importante que las personas escuchen, ¿no? Tú eres la que más sabe de tu vida. Ujú.
confía. ¿No? Me digo con que eso tiene tanta, ¿no?, detrás, ¿no?, que, bueno, como que me parece que resume un poco, sí, eso. Bueno, pues en principio nuestra propuesta está hasta aquí. Si quieres añadir algo aprovechando este pequeño espacio, pues es bienvenido, y si no, pues nos acabamos aquí. Que va, nada, daros las gracias. Ha sido súper gustoso. No sé, como pararme a pensar y poder poner en palabras, ¿no?, como todo esto. Y me he sentido muy cómoda. A mí que me da muchísimo susto esta cosa de los directos. No, como fatal. Estaba cómoda. O sea que Bueno, muchas Qué gracias. bien. gracias a ti Pues por aceptar nuestra invitación sin pensártelo. Y bueno, pues nada, encantadas de tenerte aquí, y ha sido muy, muy interesante tu perspectiva como siempre. Así que muchas gracias, María, Gracias a vosotros. y nos vemos en el siguiente, Patri. muy bien, pues nada, muchísimas gracias, María. Un beso Abrazo, enorme para chao. ti y Gracias. para todas las personitas que nos han estado viendo, que ha habido algunas y las que nos verán después. Como siempre decimos al finalizar nuestras charlas nutritivas, cualquier pregunta que queráis hacerle a María en este caso, o a cualquiera de nuestros personitas que vienen a estas charlas, nos las podéis mandar y nosotros las hacemos llegar en este caso a María, como digo, o a cualquier otra personita. Y Claro. nada, nos vemos muy prontito. Un besito enorme para María, para Elvis y para todos. Gracias, nos Chao. vemos, chao. Gracias.